hacemos en el laboratorio y cuál es nuestra línea principal de investigación, que es entender por qué la obesidad al final causa enfermedades como la diabetes, el cáncer y otras muchas enfermedades como el hígado graso. Como sabéis, cada vez hay más personas con diabetes. La diabetes está, con obesidad, la obesidad crece cada año, y cuando hablamos de por qué hay más obesidad, normalmente está claro que es un desbalance entre lo que comemos y lo que gastamos. Cuánto se come hoy en día en respecto a cuánto ejercicio se hace. Pero realmente cuando pensamos en eso, no nos damos cuenta que hay una parte genética en esa obesidad que viene desde muy antiguo, cuando el hombre necesitaba acumular todo lo que comía, cuando había un momento en el que se conseguía una caza, pero después momentos en los que se iba a pasar mucha hambre. Los genes que se fueron como seleccionando en ese momento eran genes para intentar que aguantáramos con toda la energía que comíamos, que esa energía fuéramos capaces de acumularla. Eso que antiguamente era un beneficio, ahora se ha convertido en un perjuicio. ¿Por qué? Porque ahora tenemos comida continuamente, estamos expuestos a muchos cambios de luz, o sea, tenemos trabajos por la noche, tenemos viajes, y además además de la vida sedentaria, de que hacemos menos ejercicio, un efecto que creo que muchas veces no nos damos cuenta es que gran parte del tiempo cuando comemos, lo comemos haciendo otra segunda actividad. Vemos la tele, estamos hablando. Eso hace que en vez de estar concentrados, o sea, que nuestra cabeza se dé cuenta de que estamos comiendo y diga, ya estoy lleno, estemos distraídos con otra actividad, y ese niño que se pasa la vida comiendo delante de la tele solo se da cuenta de que se ha llenado cuando ya está demasiado lleno, porque es cuando ya, uff, ¿cuánto he comido?